Bien, buenos días con todos los presentes. Nuevamente mi agradecimiento al doctor Henry Ventura Quesada y a INLADES por la invitación para dirigirme a ustedes para tocar diversos temas del derecho penal parte general. En esta oportunidad el tema a tratar es la segunda parte del tema de la culpabilidad, es decir, causales que excluyen la culpabilidad. Mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda, soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente como fiscal provincial penal de Pisco, del distrito fiscal de Ica. Bien, sin más preámbulo, los temas a tratar en esta oportunidad son y algunas ideas preliminares sobre la culpabilidad que ya lo habíamos indicado en la sesión anterior. En la sesión anterior habíamos señalado cuáles eran esas corrientes del derecho que tenían una distinta definición de culpabilidad y la más importante era justamente el finalismo que pasó por traer el tema del dolo del ámbito de la culpabilidad al ámbito de la tipicidad, ¿no? Ese es el aporte más importante, lo más resaltante que se explicó en la sesión anterior y además que se dijo que actualmente la teoría del delito imperante es la teoría bipartita y no tripartita del delito. Bien, en estas ideas preliminares vamos a dar algunas conclusiones de la sesión anterior, pasando seguidamente por el primer presupuesto de la culpabilidad. Aquí está con punto número 3, pero debe ser punto número 2. El primer presupuesto de la culpabilidad, que es la imputabilidad, es decir, la capacidad de responder penalmente. Seguidamente pasaremos al tema de qué hacer con los inimputables y advertiremos aquí, trataremos sobre las distintas medidas de seguridad que el legislador penal considera aplicables para estas personas inimputables. Seguidamente con el segundo presupuesto de la culpabilidad, que es el conocimiento de la antijuridicidad, y finalmente pasaremos al tercer presupuesto de la culpabilidad. Una persona es culpable cuando se le puede exigir una conducta ilícita y no delictiva. Entonces, la exigibilidad es el tercer, por tanto, presupuesto de la culpabilidad. Finalmente tocaremos la punibilidad, que algunos lo consideran como un cuarto elemento de la teoría del delito, ¿no? Además de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, algunos tratadistas, algunos profesores consideran que también la punibilidad debería entrar, ¿no? Como cuarto elemento de la teoría del delito, pero veremos que no es propiamente un estadio, ¿no? Una etapa de la teoría del delito, y eso lo abordaremos al final de la exposición. Primero que nada, en la sesión anterior habíamos señalado que para hablar de la culpabilidad, primero teníamos que ubicarnos en la teoría del delito de la que estamos, ¿no? De la que estamos tratando. La culpabilidad, se dijo en la teoría tripartita del delito, la culpabilidad forma parte del delito. Es decir, primero tenemos una conducta voluntaria, humana, para luego tener una tipicidad, es decir, que esa conducta encuadra un tipo penal. Y si esa conducta típica no encuentra ninguna causa de justificación, diremos recién que es una conducta típica y antijurídica, es decir, contraria al derecho. Y seguidamente abordaremos el tema de la culpabilidad, ¿no? Se dijo en su momento que la teoría tripartita del delito considera pues estos tres estadios para calificar una conducta como delictiva, que sea típica, antijurídica y culpable. Pero también señalamos en la sesión anterior de que actualmente la teoría imperante, la teoría en boga, la teoría del bipartita del delito, es decir, la teoría de que el delito está conformado por dos estamentos. Un primer estamento global de injusto, el injusto penal, y un segundo estamento de culpabilidad. Y en ese injusto penal se entraban a tallar, digamos, tanto la tipicidad como la antijuridicidad, ¿no? La tipicidad como tipo positivo y la antijuridicidad como tipo negativo, ¿no? En la tipicidad como tipo positivo se tocaban los temas justamente del tipo objetivo y del tipo subjetivo, y en el tipo subjetivo se trataba el tema del dolo. Y en la tipicidad negativa se advertía en aquellas circunstancias que, digamos, no justificaran una conducta determinada, ¿no? Este análisis de la tipicidad y de la antijuridicidad en el tipo global de injusto, según la teoría bipartita, se explicaba por cuestiones, digamos, de comunicación del derecho penal, ¿no? En la teoría tradicional se dijo
En la teoría tradicional de la tripartita del delito se decía que el derecho penal no tenía una buena comunicación. En primer lugar, se decía que una conducta de matar, por ejemplo, una conducta típica y por tanto la tipicidad ya englobaba un nivel de desaprobación. Se decía que matar es malo y sin embargo, seguidamente se decía que en ciertas circunstancias matar es bueno porque encontraban causas de justificación que justifiquen esa conducta de matar. Y por tanto se dice, pero no se dijo, se cuestionó, el derecho penal no puede comunicar con la tipicidad que una conducta es mala, es decir, matar a otro está contemplado en el artículo 106 del Código Penal, y seguidamente en la antijuricidad decir que esa conducta es conforme a derecho, es decir, que esa conducta es buena, y ni siquiera repercutiría en una reparación civil. Por tanto, esa doble comunicación contradictoria de la teoría tripartita hizo que algunos tratadistas consideraran que el delito está conformado, repito, por dos estamentos, y en el tipo global de injusto es donde se tocarían juntos la tipicidad y la antijuricidad. Es decir, para la teoría bipartita, la tipicidad, una conducta es típica sin ser buena o mala. Una conducta es típica neutra. Matar es una conducta neutra. Y es al nivel del tipo negativo en donde advertiremos esa conducta de matar, que es una conducta neutra, encuentra o no encuentra justificación con el ordenamiento jurídico. Es decir, si es una conducta que encuentra justificación porque matar se ha realizado en legítima defensa y la legítima defensa es una causa de justificación, diremos que ahí hay una conducta que no sería típica, no se configura un tipo global de injusto porque ya encuentra esa conducta una justificación. Entonces, tipicidad y antijuricidad se estudiaban en un solo estamento, tipo global de injusto, y cuando teníamos un injusto desaprobado, recién desaprobábamos al individuo, al autor, a la gente, y esa desaprobación ya no a la conducta en sí, sino a la gente, es en lo que se analiza a nivel de la culpabilidad. Es decir, la culpabilidad se estudia la imputabilidad o capacidad de ser culpable, el conocimiento de la antijuridicidad del hecho o el conocimiento de la ilicitud como un segundo presupuesto y como tercer presupuesto exigibilidad de una conducta conforme a derecho a la gente. Si a la gente se le podía exigir una conducta conforme a derecho y pese a ello el agente cometió el delito, es culpable, ¿no? Y también aquí coloco el tema de la punibilidad, puesto que algunos tratadistas consideran que la punibilidad es un estamento, es un estadio de la teoría del delito que en realidad no lo es, ¿no? Y lo veremos al final de la exposición. Bueno, acá hay una pequeña descripción de la teoría del dolo, como ustedes lo conocen. El dolo es, según la teoría abolitiva, un conocimiento de voluntad. Ya hemos dicho que el principal aporte de la teoría finalista, de la corriente del finalismo del derecho penal, es justamente traer el dolo del ámbito de la culpabilidad al ámbito de la tipicidad. Es decir, el dolo se estudia en la parte del tipo subjetivo. El tipo subjetivo, que es el análisis de la conducta, involucra también analizar si el sujeto tenía conocimiento de que su conducta se subsumía en un tipo penal concreto y también si tenía voluntad de realizar esa conducta, ¿no? El dolo, por tanto, es conocimiento y voluntad. No solamente el dolo directo de primer grado, sino también el dolo directo de segundo grado o dolo de consecuencias necesarias, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si mi conocimiento y voluntad es matar a mi enemigo con un disparo de arma de fuego y efectúo el disparo, diremos que ahí yo he cometido un homicidio con dolo directo, porque mi intención, conocimiento y voluntad era matar a mi enemigo con el arma de fuego. Pero si mi intención era matar a mi enemigo, pero sabiendo que además que para matar a mi enemigo tenía que matar al guardaespaldas que estaba al costado, o tenía que matar a su esposa que lo acompaña a todas horas, es decir, el disparo no solamente tiene que ser hacia en mi enemigo, sino también hacia el guardaespaldas primero, entonces diremos que ahí habría dolo directo de primer grado contra mi enemigo y homicidio en dolo directo, perdón, o dolo directo de segundo grado para el guardaespaldas, ¿no? Son, digamos, delitos de consecuencia necesaria el hecho de matar al guardaespaldas, puesto que era una consecuencia, según el plan criminal del autor, necesario para consumar, para llegar a la finalidad que es matar al enemigo que siempre está con guardaespaldas, ¿no? Por tanto, el dolo es directo, no solamente de primer grado, sino también de segundo grado, y siempre va a haber conocimiento de voluntad. A diferencia del dolo indirecto, que es el dolo eventual, conocido como dolo eventual, y en donde, si bien hay conocimiento del sujeto, no habría una voluntad.
¿no? Aquí no hay voluntad en el sujeto, en el agente, ¿no? Cuando uno comete un delito de homicidio, en dolo eventual, el sujeto no se representa, dicho en otras palabras, el sujeto no se representa el resultado muerte con la realización de la conducta. Si yo estoy disparando con mi arma de fuego contra el pecho, a la cabeza de mi enemigo, es evidente que yo me estoy representando con la sola realización de mi conducta que voy a matar, que estoy matando a mi enemigo, ¿no? En el dolo eventual, el agente no se representa la muerte con la conducta del sujeto, no se representa ese peligro de muerte con la realización de su propia conducta, sino que se representa la alta probabilidad de que su conducta vaya a lesionar o vaya a matar a la otra persona, ¿no? Repito, en el dolo indirecto no, el sujeto no se representa el resultado, dicho en otras palabras, sino que se representa la alta probabilidad del resultado y pese a ello continúa su conducta. Es el dolo indirecto o eventual. Por ejemplo, el manejar un vehículo ebrio, ¿no? A 150 kilómetros por hora en una avenida altamente concurrida, transitada. Es evidente que mi conducta ha tenido que el agente ha tenido que representarse la alta probabilidad de atropellar y eventualmente matar a alguien y sin embargo continúo manejando, ¿no? Asumiría el resultado de producirse este. Por tanto, ahí diríamos que el sujeto opera con dolo eventual. Y la culpa consciente es, digamos, es casi similar al dolo indirecto, solo que en la culpa consciente el agente también presenta la alta probabilidad del resultado, pero pese a ello confía en que no se va a producir este resultado. Si yo estoy manejando con mi vehículo a 120 kilómetros por hora en estado de ebriedad porque tengo que llegar al trabajo, tengo que marcar y yo sé que voy a pasar por una avenida transitada, incluso cuando hay un cruce, porque cerca de la avenida hay un colegio con niños circulando, cruzando la pista, es evidente que yo me estoy representando con alta probabilidad de que voy a atropellar a un menor, pero pese a ello confío en que no lo voy a atropellar y continúa la marcha. Esa confianza en que no voy a atropellar o no voy a causar lesiones se considera como culpa consciente. Si yo cometo un atropello, diríamos que en esas circunstancias estaría cometiendo un atropello con culpa consciente. Y la culpa inconsciente es aquella en la que el sujeto no se representa nada. No se puede representar el resultado atropellar a alguien ahí en ese contexto, ¿no? Por tanto, no habría ni conocimiento ni voluntad, ¿no? Actualmente la teoría que impera aquí es la teoría no volitiva del dolo, sino la teoría del conocimiento, el dolo normativo. Solamente habría dolo cuando el sujeto tiene conocimiento, ¿no? De que su conducta va a realizar un resultado, digamos, muerte o lesiones, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la culpabilidad, ¿no? En primer lugar, la culpabilidad, el sujeto culpable es el sujeto que tiene que tener capacidad de culpabilidad, ¿no? Eh, esa imputabilidad, que es la capacidad de culpabilidad, la tienen aquellas personas que pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Saben que determinada conducta está desaprobada y otras que de repente, y quienes son inimputables son aquellas personas que no tienen esa capacidad de comprender la desaprobación jurídico-penal y tampoco tenían la capacidad de adecuar su conducta conforme a dicha comprensión. Esa es la definición de imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Quienes no tienen capacidad de culpabilidad, los loquitos, por ejemplo, de hecho en otras palabras, los locos, los enfermos mentales, esas personas que no tienen la capacidad de comprender la desaprobación jurídico-penal y tampoco tienen la capacidad, por tanto, de motivarse por la norma. Un loquito no le puedo exigir que cumpla con una norma, que respete la vida o la integridad de las personas, porque no entiende, no puede comprender, no tiene esa capacidad que tienen todos para saber qué es bueno y qué es malo. Cuando falta esa capacidad de comprender la desaprobación jurídico-penal o si teniendo esa capacidad de comprender, no tienen la capacidad de ajustar su propia conducta en función de esa comprensión, diremos que ellos son inimputables, ¿no? Un loco, por ejemplo, que no podría comprender, ¿no? Una persona que tiene alguna enfermedad mental grave, un trastorno mental grave, podríamos decir que no tiene siquiera la capacidad de comprender qué es bueno y qué es malo y por tanto tampoco tiene la capacidad de conocer la desaprobación jurídico-penal, ¿no? Pero aquellas personas que teniendo esta capacidad no pueden motivarse
De acuerdo a esta comprensión, por ejemplo, serían los cleptómanos, que es el ejemplo común. Un cleptómano es una persona que sabe que hurtar es malo, ¿no? Distingue lo bueno y lo malo, pero no puede evitar. Su comportamiento, su conocimiento no le permite, digamos, adecuar su conducta, puesto que pese a que sabe que está mal hurtar, es malo hurtar, sin embargo no puede evitar sustraer cosas en cualquier momento. Por tanto, ahí diríamos que si bien esta persona, el cleptómano, tiene la capacidad de comprender qué es bueno y malo, es decir, capacidad de comprender la desaprobación jurídico-penal de la conducta, diríamos que no tiene, sin embargo, la capacidad de ajustar su conducta, su propia conducta, de acuerdo a dicha comprensión, ¿no? Y por tanto, también ahí diríamos que es inimputable. Otro ejemplo de inimputabilidad, por ejemplo, la persona que está cuidando eh, un jarrón, ¿no? Un jarrón chino, por ejemplo, ¿no? Está cuidando un jarrón chino que es invaluable, ¿no? Y diríamos que, sin embargo, tiene aversión a las arañas. De suerte que cuando está cuidando este jarrón o está limpiándolo con una, digamos, una franela, advierte la presencia de una araña y por el susto empuja el jarrón y el jarrón se cae, ¿no? La araña que estaba bajando por el jarrón, ¿no? Nos ponemos en ese ejemplo. Ahora se le preguntará que no, tú no sabías que tenías que cuidar el jarrón, que el jarrón era invaluable. Sí. ¿Y por qué lo golpeaste? ¿Por qué permitiste que se cayera y se rompiera? Bueno, pero pasó una araña. Una araña estaba posando por el jarrón. Y ¿qué podía hacer? Yo no puedo, digamos, no podía, tengo aversión a las arañas y no podía, pues, y por tanto no podía, digamos, esa persona ajustar su propia conducta de, digamos, de no romper el jarrón de acuerdo a esa comprensión, porque si bien sabía que el jarrón era invaluable y lo que no podía arrojarlo o evitar que se rompiera, el hecho de que pase una araña por ahí le provocó digamos, una reacción que no pudo controlar. No pudo controlar la reacción y por tanto empujó el jarrón porque la araña se había posado en el jarrón y por tanto lo rompió. Diríamos que ahí, en este ejemplo sencillo, diríamos que esta persona es inimputable porque no se puede manejar cuando aparece una araña por ahí. Si este es el primer presupuesto de la imputabilidad, el segundo presupuesto de la culpabilidad es, primero tienes que ser imputable y segundo tiene que tener conocimiento de que una conducta es delito, es decir, conocimiento de la antijuridicidad del hecho cometido. La norma solo puede motivar al individuo que conoce, sabe qué conductas están prohibidas y qué conductas no lo están. El ejemplo típico también que excluye la culpabilidad, es decir, por error de prohibición, es el caso de la extranjera que viene al Perú y se somete a un aborto cuando en su país está permitido, ¿no? Recuerden ustedes que en el Perú está prohibido el aborto, salvo para salvar la vida de de la propia madre gestante. Los demás abortos, el aborto sentimental, el aborto eugenésico, el aborto, me refiero al aborto por violación sexual, por ejemplo, el sentimental, o el aborto cuando sabemos que el producto, el feto, va a salir, va a tener algún tipo de deformidad, es decir, el aborto eugenésico, están prohibidos. Están penalizados, pero la extranjera viene al Perú pensando que acá puede abortar y lo aborta. Diremos acá que esta persona sí es imputable porque es una extranjera mayor de edad, con capacidad de comprender la desaprobación jurídico-penal, con capacidad de ajustar su conducta a dicha comprensión, pero no tiene ese conocimiento de que aquí en el Perú el aborto está prohibido. Entonces diremos aquí que no es culpable, ¿no? O el extranjero que mantiene relaciones sexuales con una niña de 3 años en el Perú. En algunos países, en ciertos países, la edad etaria para la protección de menores víctimas de violación sexual no es de los menores de 14 años como en el Perú, sino menores de, digamos, de 13, de 12 hasta de 11, de tal suerte que eh, mantener relaciones con una niña de 13 años está permitido. Y si este extranjero viene al Perú y mantiene relaciones con una niña de 13 años, luego diríamos que no conocía que en el Perú está prohibida esa conducta. Ahí podríamos decir que esta persona es, digamos, es imputable, pero no sería responsable penalmente porque no tendría ese conocimiento de la antijuridicidad del hecho. Y el tercer presupuesto es la exigibilidad de un comportamiento distinto. O sea, si a esta persona que es imputable y que tiene conocimiento de la antijuridicidad de la conducta que está realizando, se le podía exigir en ese contexto en concreto un comportamiento conforme a derecho y no un comportamiento delictivo. Si se le podía exigir un comportamiento conforme a derecho, es culpable.
supuestos en los que no se le puede exigir a una persona un comportamiento conforme a derecho y por tanto la única alternativa que podría exigirse es el delito, son pues, por ejemplo, el medio insuperable o los famosos estados de necesidad. En este caso, el estado de necesidad exculpante. No se le puede a una persona exigir un comportamiento conforme al derecho cuando, por ejemplo, de ello depende su propia vida. El ejemplo clásico es el ejemplo, digamos, de los dos pasajeros de un helicóptero, ¿no? Dos pasajeros de un helicóptero que está a punto de caer y que solamente el helicóptero tiene una paracaídas, ¿no? De tal suerte que los dos se enfrascan en una pelea y uno termina matando a otro para agenciarse el paracaídas y poder salvar su vida. ¿Se le podrá exigir en ese contexto a una persona que se deje morir, que no mate a la otra persona? No, porque estamos hablando de un estado de necesidad, ¿no? Vida versus vida, que termina por exculparla, por eximirla de responsabilidad penal. No, claro, no la eximirán del pago de la reparación civil, pero sí de la responsabilidad penal, ¿no? No se le puede exigir, por tanto, en ese contexto a una persona que se deje, a que pierda la vida, ¿no? Tampoco se le puede exigir a una madre, por ejemplo, que una madre sabe que está mal matar a otra persona, pero a quien ha matado es al que está secuestrando, al que tiene secuestrada a su hija y cuya vida corre peligro, ¿no? No se le puede exigir en un contexto a que una madre, por ejemplo, no pueda, digamos, matar a otra cuando de por medio está la vida de su propia hija. ¿Sí? Por ejemplo, un secuestrador de la hija obliga a la madre, si tú no matas a tu jefe, yo mato a tu hija. No, ¿qué hace la madre? Mata al jefe. ¿Para qué? Para salvar la vida de la hija. ¿Se le podría exigir en ese contexto a la madre un comportamiento conforme a derecho? No, porque el estado de necesidad únicamente, digamos, obliga a esa persona a cometer el delito. No hay otra salida. Son los presupuestos de la culpabilidad. Repito, imputabilidad, conocimiento de la antijuricidad del hecho y la exigibilidad de un comportamiento conforme a derecho, es decir, un comportamiento distinto al delito. Causales que excluyen la culpabilidad, bueno, causales que excluyen en primer lugar la imputabilidad, es decir, la capacidad de comprender el injusto y capacidad de dirigir su conducta conforme a dicha comprensión son, en primer lugar, la minoría de edad. Una minoría de edad excluye la imputabilidad. También la anomalía psíquica, es decir, las enfermedades mentales, patológicas, excluyen a la imputabilidad, ¿no? Una persona que sufre de anomalía psíquica es, técnicamente hablando, un inimputable. No responde, el inimputable no responde penalmente, ¿no? Ahí habrá una conducta típica antijurídica, pero en el caso de la anomalía psíquica, no culpable. Otras circunstancias que excluyen la imputabilidad y por tanto también la culpabilidad son la grave alteración de la conciencia, y aquí vamos a tocar el tema del acto libre en causa, y la grave alteración de la percepción, ¿no? Los ciegomurdos, los ciegosordos, los ciegomudos, ciegosordos que no tienen esa capacidad de los sentidos para poder ajustar, para poder comprender un hecho delictivo. Estas son las circunstancias que excluyen la imputabilidad. Ahora, aquellas que excluyen el conocimiento en la antijuridicidad son los típicos casos de los errores, ¿no? El error de prohibición es decir, yo desconozco que una conducta es delictiva en el Perú, por ejemplo, para los extranjeros, y el segundo supuesto mal llamado error es el error de comprensión culturalmente condicionado, ¿no? Para el caso de personas que están tan enraizadas en una cultura que tienen valores distintos a los imperantes, y de tal suerte que no pueden comprender, ¿no? En la terminología que utiliza el Código Penal, que no podrían comprender en función de su cultura que un hecho de la cultura imperante es delito, ¿no? En este caso, eh, esto es regulado en el artículo 15 del Código Penal. Y circunstancias que excluyen la exigibilidad de una conducta conforme a derecho, ¿no? Este tercer presupuesto, ¿cómo se podría excluir? Y hemos señalado supuestos de medio insuperable y de estados de necesidad exculpante en donde no se le puede exigir a la persona que actos heroicos, ¿no? En un contexto de medio insuperable o de estado de necesidad exculpante, no se le puede exigir a una persona que actúe conforme a ley, que actúe conforme a derecho, que no comete el delito, puesto que no tendrían estas mismas circunstancias, impiden que la persona pueda tener otras opciones que el delito en sí.
La anomalía psíquica, en primer lugar, vamos a tocar el tema de la minoría de edad, ¿no? La tendencia en el derecho penal es una progresiva restricción de la aplicación del derecho penal a los menores de edad, ¿no? Existen tres criterios para fundamentar la inimputabilidad, perdón, de los menores de edad, que los menores de edad no deben responder penalmente, no son culpables. En primer lugar, el criterio biológico. Los menores carecen de capacidad suficiente para distinguir entre lo justo, lo injusto, entre lo bueno y lo malo. Los menores de edad, por ejemplo, un menor de 5 años no puede distinguir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Tiene reducida, muy reducida esa capacidad. Ustedes me dirán, sí, un menor puede saber, un menor de 15 años puede saber qué es bueno y qué es malo. Un menor de 15 hasta de 16 puede saber, por ejemplo, qué es un acto de violación y qué no lo es, ¿no? Qué es robo, qué es hurto. Sí, los menores sí tienen la capacidad de comprender, pero no todos los menores, ¿no? Por tanto, ese criterio biológico señala pues un baremo, pone un baremo. Los menores de 18, no por cuestiones psicosomáticas, no tienen esa capacidad como los adultos para saber distinguir qué es bueno y qué es malo. El criterio intelectual para definir pues, que un menor de edad es inimputable también se utiliza y señala que hay una falta de discernimiento en el menor de edad, justamente a consecuencia de su edad biológica. Y el criterio mixto es pues una combinación entre lo biológico y lo intelectual. El menor de edad es inimputable porque tanto biológicamente como intelectualmente no tiene esa capacidad de discernir como la tiene el adulto. En definitiva, aquí impera una cuestión de seguridad jurídica, ¿no? Por más que un menor de 17 años pueda comprender como un adulto, ¿no? Qué es bueno y qué es malo, e inclusive hay sicarios menores de edad, 17, de 16 y de 15 años, que sobradamente tienen la capacidad de comprender hechos antijurídicos. Lo cierto es que el legislador penal, por un tema de seguridad jurídica, ha impuesto la edad de 18 años como un baremo, como un límite de responsabilidad penal. No es una presunción legal. Se presume legalmente que un menor de 18 años es inimputable, por más que en la realidad existan sicarios menores de edad, que saben lo que es bueno y que lo que es malo perfectamente. Sin embargo, por cuestiones de seguridad jurídica y por presunción legal, se establece que la edad mínima es de 18 años para responder penalmente, ¿no? Y se presume legalmente que a partir de los 18 los menores de edad, las personas, perdón, tienen esa capacidad de motivación y tienen esa capacidad de ajustar su conducta conforme a dicha comprensión. Para el profesor Villavicencio, sin embargo, la irresponsabilidad de los menores de edad se sustenta en razones de seguridad jurídica, esto ya lo he mencionado, aunque sí es factible que pueda comprender el delito. También por razones de política criminal, se establece esta edad de 18 años en el sentido de que es político criminalmente más adecuado que un menor de 18 años reciba un tratamiento acorde a su edad como menor infractor que una pena privativa de la libertad, ¿no? También hay cuestiones político-criminales para establecer esa edad tope de 18 años. Ahora, ¿qué es la anomalía psíquica? La anomalía psíquica se explica por la presencia de procesos psíquicos, patológicos, corporales, producidos tanto en el ámbito emocional como intelectual, que escapan del marco del contexto vivencial y responden a una lesión al cerebro, ¿no? Básicamente son las personas que tienen una, digamos, alteración patológica, fisiológica, por lo general cerebral, ¿no? Hay una lesión al cerebro. ¿Y cómo se manifiestan estas anomalías psíquicas? Bueno, con psicosis traumáticas. Por ejemplo, el trauma es un golpe, por ejemplo. Psicosis tóxicamente condicionadas, por ejemplo, los que han sufrido traumatismos cerebrales a consecuencia de ingesta de alcohol, de drogas, por ejemplo, que hacen que estos procesos sean patológicos, sean permanentes, ¿no? Las psicosis infecciosas, hay determinadas infecciones que terminan por alterar fisiológicamente al cerebro, entre otras, ¿no? Estos son, pues, los casos de anomalías psíquicas, comúnmente llamados enfermos mentales, los enfermos mentales, los loquitos, ¿no? Los que tienen una afección fisiológica, una lesión al cerebro, ¿no? Que les impide, por tanto, comprender que un hecho es antijurídico y también la imposibilidad de poder ajustar su conducta en función de esta comprensión que no la tienen, ¿no? Hay casos de embriaguez. La embriaguez por alcohol o drogas, el alcohol o la farmacodependencia produce lesiones cerebrales, ¿no? En esos casos, esta lesión es permanente y por tanto aquí diremos que hay una anomalía psíquica.
¿Cuáles son, en todo caso, la grave alteración de la conciencia? Si la anomalía psíquica son alteraciones permanentes, lesiones permanentes a nivel del cerebro, la grave alteración de la conciencia son alteraciones transitorias, ¿no? A consecuencia de ciertos estados patológicos permanentes. Si la inimputabilidad puede ser consecuencia no solo de ciertos estados patológicos permanentes como la anomalía psíquica, perdón, también puede serlo en función de ciertos estados anormales, pero que son pasajeros. En la ciencia española, a esta grave alteración de la conciencia se les conoce como trastorno mental transitorio, que origina una plena anormalidad en el conocimiento de la situación o en las condiciones de autocontrol del sujeto, ¿no? Estas graves alteraciones de la conciencia, doctores, no debe tener un fondo patológico, ¿no? Las que tienen fondo patológico, como las lesiones cerebrales, son supuestos de anomalía psíquica, de anomalía psíquica, ¿no? En cambio, la grave alteración de la conciencia son esos trastornos pasajeros, temporales. Y un ejemplo clásico, por ejemplo, el de los estados pasionales intensos. Imagínense ustedes que una persona llega del trabajo y encuentra a su esposa en la cama con otro hombre, con el vecino, ¿no? Diremos que ahí, y el hombre pues que no tiene otra cosa que agarrar un arma de fuego que estaba al alcance y dispara contra su vecino y termina por matarlo, ¿no? Diríamos aquí que hay un estado pasional que ha gobernado la conducta del sujeto de tal suerte que sería inimputable, es decir, que habría una grave alteración de la conciencia en este caso. Bueno, la doctrina no es unánime, pero pese a ello acepta que en determinados casos estos estados pasionales intensos puedan calificar como una grave alteración de la conciencia, es decir, una alteración pasajera de la conciencia, y en esos casos considerar a la persona como inimputable, y por tanto no culpable, no respondería penalmente, aunque sí respondería en términos civiles pagando la reparación civil, ¿no? Pero aquí habría que advertir que lo que en la grave alteración de la conciencia, lo que excluye la imputabilidad no es que el sujeto haya estado ebrio o no haya estado alcoholizado, sino que el alcohol condujo a la gente a un estado de grave alteración de la conciencia que lo puso en una situación de incapacidad para entender lo ilícito de su proceder, ¿no? A veces estas situaciones de grave alteración de la conciencia son provocadas deliberadamente por el sujeto. Ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando la policía detiene a asaltantes de bancos y lo primero que dicen los asaltantes es que, bueno, jefe, yo cometí el delito porque estaba drogado, porque estaba ebrio. Fíjense, incluso pueden tomarme muestras de sangre en este momento. Yo ahí voy a arrojar positivo. Acabo de fumar marihuana y la marihuana fue la que me impulsó a cometer este hecho. O el alcohol fue lo que me llamó a asaltar a la señora. Estas situaciones de provocación intencionada ¿no? de la grave alteración de la conciencia se conocen como las actio libera in causa. En la actio libera in causa, el sujeto se coloca no solamente de manera deliberada, sino también de manera culposa o imprudente, en una situación de grave alteración de la conciencia con la finalidad de cometer el delito y luego alegar esta causal de inimputabilidad. La doctrina y la legislación también, no, la doctrina y la jurisprudencia consideran que esta actio libera in causa no termina liberando de culpabilidad a la persona. La persona es culpable y responderá penalmente, puesto que si bien al momento de cometer el delito se encontraba bajo los efectos, por ejemplo, de la droga, del alcohol, lo cierto es que antes de cometer el hecho se encontraba sobrio, se encontraba consciente y por tanto el ponerse deliberadamente en esa situación para luego alegarla en su beneficio no es de recibo, no es conforme a derecho. La jurisprudencia ha denegado esta posibilidad de considerar inimputables a estas personas, ¿no? El acto de libera in causa puede ser, ya se dijo en su momento, también de manera culposa. Por ejemplo, cuando un sujeto sabía que tenía que tomar pastillas a determinada hora y no las toma. No toma sus pastillas. Es una persona que tiene tratamiento, ¿no? Por ejemplo, tiene un tratamiento para la ansiedad o para la violencia, ¿no? Sabe que tiene que tomar sus pastillas a determinada hora y no las toma por descuido. Al no tomarlas por descuido, comienza a golpear a sus empleados o a sus compañeros de trabajo. Aquí habrá delito. El hombre responderá por delito de lesión a pesar de que diga que al momento de cometer el hecho
no era consciente de lo que estaba haciendo. No, no es así. Él era consciente de que tenía que tomar sus pastillas a tiempo y sin embargo, por un descuido, no las hizo. Aquí responderá por delito de lesiones de manera culposa. Por tanto, en la actio libera in causa podemos distinguir ya, para adelantarnos, dos momentos. Un primer momento en el que el sujeto es libre y consciente, sabe lo que está haciendo, pero se coloca de manera intencionada en un estado de inconsciencia para cometer el delito. Cuando se droga, por ejemplo, el sujeto que se droga para perder el sentido y con la finalidad de cometer un robo, un asalto, por ejemplo, ¿no? Y un segundo momento en el que comete el delito, pero su conducta no es voluntaria, por el estado de inconsciencia en el que él deliberadamente se colocó. Aquí, esta circunstancia no puede ser invocada por el sujeto para favorecer su impunidad. Repito, la doctrina y la jurisprudencia consideran que aquí el sujeto responde penalmente, responderá penalmente. La teoría de la actio libera in causa sostiene pues que en estos casos es necesario retrotraernos al primer momento en el que el sujeto estaba consciente y conscientemente se coloca en esa situación de grave alteración de la conciencia para delinquir. Y por tanto aquí hay que sancionar al sujeto por esta actio libera in causa. Y en cuarto lugar, un cuarto supuesto que excluye la imputabilidad y por tanto la culpabilidad, es decir, que el sujeto no tiene esa capacidad de comprender su hecho delictivo ni tampoco de ajustar su conducta conforme a su comprensión, son los supuestos de los cigosordos, cigomudos, que por cuestiones de percepción de los sentidos no pueden comprender estos hechos, ¿no? Es una alteración de los sentidos que puede darse incluso desde la infancia o desde el nacimiento. El individuo tiene pues una percepción parcial de la realidad en función de estos defectos que pueden tener el individuo en sus sentidos, que hace que sea pues inimputable, ¿no? Son pues los cuatro supuestos que excluyen la imputabilidad y por tanto la culpabilidad. Ahora, ¿qué hacemos con los loquitos? ¿Qué hacemos con los cleptómanos? Si bien no van a responder penalmente, ¿qué se puede hacer con ellos? Son personas peligrosas, evidentemente que lo son. Uno puede dejar en la calle un loco que agarra digamos, un ladrillo y comienza a tirar ladrillos y lesionar a las personas. Diríamos ahí que ahí el sujeto no responderá penalmente porque no es culpable, es inimputable, pero han dejado lesiones. Está lesionando, está agrediendo al público, a los transeúntes. ¿Qué hacer con estos loquitos? En primer lugar, hay que señalar que la inimputabilidad excluye responsabilidad penal. Ese loco no es responsable penalmente. Ese loquito, esa persona con enfermedad, con una lesión cerebral, no responderá penalmente. Nunca se le va a poder aplicar una pena privativa de la libertad, que quede muy en claro. No se le ha aplicado una pena privativa de libertad. ¿Pero qué? Entonces, ¿qué pena se le aplica? Ninguna. Lo que se le aplican son medidas de protección, que son medidas de seguridad, perdón, medidas de seguridad, como la internación o el tratamiento ambulatorio, que están reguladas en el Código Penal, en el Código Penal. Y para los inimputables menores de edad, bueno, para los inimputables menores de edad sabemos que es un típico caso, un caso sui generis de inimputabilidad, la minoría de edad, ¿no? Ojo, no sé si ustedes pueden advertir la diferencia. No es igual un inimputable menor de edad que un inimputable enfermo mental, ¿no? Ahí hay una cuestión bastante marcada, ¿no? Incluso se ha cuestionado que los menores de edad deban ser catalogados como inimputables a la par que un enfermo mental. No, no, no es así. Hay menores que pueden perfectamente comprender mejor que uno cuando un hecho es delito. Sin embargo, aún se mantiene la doctrina y la legislación por una cuestión de costumbre, mantienen dentro del análisis de la inimputabilidad a los menores de edad, asimilándolos a los enfermos mentales, a los loquitos, a las personas que tienen lesiones cerebrales. No, no debería ser así, ¿no? El menor de edad es un inimputable sui generis. Pero en fin, ¿qué hacemos con los menores de edad? Medidas de protección. Y con los enfermos mentales, internación o tratamiento ambulatorio. Ninguno de estos dos grupos va a recibir pena privativa de la libertad. No son, porque no van a ser encontrados responsables penalmente, ¿no? Cumplen con la conducta, tipicidad, antijuricidad, pero no cumplen con la culpabilidad. Por tanto, no van a recibir pena, van a recibir estas medidas de protección y de seguridad. Estas medidas de seguridad están contempladas en el título preliminar del Código Penal, o sea, siguen principios. No es que si ya no va a recibir al enfermo mental, no va a recibir una pena privativa de la libertad,
diremos que ya hay que guardarlo, hay que internarlo para siempre, hay que cerrar con cerrojo la puerta y tirar la llave. No es así. Las medidas de seguridad, al igual que las penas privativas de la libertad, siguen con determinados principios. Ya el artículo 9 del título preliminar del Código Penal señala que toda medida de seguridad, no solamente la internación, sino también el tratamiento ambulatorio, tienen fines de curación, de tutela y de rehabilitación. Es evidente que también siguen los principios de proporcionalidad. Yo no puedo, repito, tener indefinidamente a un enfermo mental en el hospital, en un centro psiquiátrico. No. El artículo 293 del Código Procesal Penal estipula incluso que el juez de investigación puede dictar esta medida de internación a un inimputable cuando se compruebe con dictamen pericial que sufre una grave alteración de la conciencia o insuficiencia de las facultades mentales que lo tornan peligroso. La peligrosidad es el fundamento de la medida de seguridad, la peligrosidad. Ahora, es evidente que la sola calificación del autor como una persona que padezca de anomalía psíquica o de grave alteración de la conciencia o de la percepción no la vuelven imputable. Claro, si como estamos hablando ahora, un inimputable no va a responder penalmente, los abogados defensores van a decir, no, mi patrocinador era imputable, no, mi patrocinador que cometió el robo estaba fumado, estaba drogado, estaba alcoholizado, eso lo hace inimputable y por tanto no responde penalmente. No, que mi patrocinado que asesinó, digamos, asesinó a 3 personas a mansalva, no responde penalmente porque sufría de una anomalía psíquica, una grave alteración de la conciencia. Por tanto, es inimputable. No, quien alega tiene que probar. Y estas situaciones tienen que ser probadas por la defensa. Quien alega debe probar y se requiere, por tanto, una pericia que establezca que esta persona pues, es inimputable, es decir, que sufre una anomalía psíquica, ¿no? Que diga que tiene o en todo caso una grave alteración de la conciencia, que señale esto. Tiene que haber un documento pericial, pericia psiquiátrica que establezca estas circunstancias. Por eso es que aquí en este apartado de la culpabilidad y en concreto en el tema de la inimputabilidad, los abogados tenemos que agacharnos un poco y dejar el pase al personal de psiquiatría o de psicología, que son los que tienen que indicarnos si en un caso en concreto esa persona es inimputable o no. ¿Qué patrones tienen que seguir estos profesionales para los abogados? Al juez, al fiscal, al abogado defensor, nos interesan que estos profesionales de la psicología y de la psiquiatría nos indiquen si esta persona en ese contexto en concreto era imputable, es decir, que tenía la capacidad de comprender que estaba matando a su vecino o tenía la capacidad de comprender que estaba cometiendo un delito de violación sexual o de robo, y además si tenía esa capacidad de ajustar su conducta de acuerdo a dicha comprensión, ¿no? Esos es básicamente los presupuestos de la imputabilidad. El psiquiatra, el psicólogo tiene que darnos luces con su documento pericial de si esta persona es imputable o no lo es, ¿verdad? Ahora, generalmente el hecho de que uno sea psicópata y se le declare, sea un diagnóstico clínico psicópata, no quiere decir que de plano sea inimputable, ¿no? Conocemos de varias personas, psicópatas, que están declaradas psicópatas, pero que tienen capacidad de planificación, tienen capacidad de organización, tienen capacidad, por tanto, son personas que, pese a su psicopatía, pueden comprender la desaprobación jurídico-penal, tienen esa capacidad de culpabilidad y por tanto serían responsables penalmente. Por ello es importante la pericia psicológica del psicólogo o del personal médico psiquiatra que nos oriente a los abogados respecto a estas circunstancias. Si caso en concreto esta persona era imputable o no lo era, ¿no? Ahora, si no es imputable, o sea, digamos a medias, si no concurre en esta persona las circunstancias, no lo hace enteramente inimputable, si podía comprender medianamente el carácter delictivo de su hecho, diremos que ahí eh, sería un imputable relativo. Y los imputables relativos sí reciben responsabilidad penal, ¿no? En el artículo 21 del Código Penal se señala que, y aquí está, en los casos del artículo 20, cuando no concurren algunos de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal, ¿no? Si
el profesional de la medicina o de la psiquiatría nos indican que esta persona, este psicópata, ¿es inimputable? No, es medianamente inimputable. O sea, sí podía comprender, pero su comprensión se encuentra disminuida, señor juez, señor abogado, señor fiscal. Entonces diríamos acá que es un imputable, pero relativo. O sea, no es imputable como todos los demás, sino que hay una imputabilidad, sí hay una responsabilidad, imputabilidad, una capacidad de culpabilidad, pero disminuida, ¿no? Rebajada, no como el resto de la ciudadanía, sino un poquito menos, pero igual es imputable, pero relativo. Entonces, ahí la consecuencia jurídico-penal es que el juez podrá disminuir la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. Hasta límites inferiores al mínimo legal. Esa es la respuesta jurídico-penal del legislador para los casos de imputabilidad relativa, ¿no? La disminución de la pena por debajo del mínimo. Vamos a advertir ya seguidamente que la respuesta del derecho del legislador para la solución en los casos de los errores de prohibición, no es la misma. En el error, la disminución es prudencialmente la pena, ¿no? Ser reducida la pena, no dice por debajo del mínimo legal, no, solamente la reducción por debajo del mínimo legal es en el supuesto de imputables relativos, artículo 21 del Código Penal. Para la imputabilidad, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Seguimos todavía en el tema de qué hacer con los enfermos mentales. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las medidas de seguridad, la internación y tratamiento ambulatorio? A ver, un momento, por favor. Bien, gracias. Disculpen la intromisión. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las medidas de seguridad, ¿no? Tanto la internación como el tratamiento ambulatorio? En primer lugar, si la pena es la medida de la culpabilidad, o sea, la pena es la medida de la culpabilidad, la peligrosidad es la medida, es, digamos, el fundamento de la medida de seguridad a imponer, ¿no? De acuerdo con la peligrosidad del autor, de acuerdo con la peligrosidad del agente, se fijan pues el tipo de medida de seguridad a imponer, ¿no? O internación o tratamiento ambulatorio. La pena evidentemente supone en su aplicación que la persona tiene la capacidad de comprender, de motivarse de acuerdo a esa comprensión, tiene la capacidad de motivarse de acuerdo a la norma jurídico-penal, ¿no? La pena se aplica a las personas porque tienen esa capacidad de motivarse, ¿no? Cuando esas personas no tienen esa capacidad de motivarse, no se aplica pena, se aplican medidas de seguridad de acuerdo con su peligrosidad, de acuerdo con su peligrosidad. Cuando una persona tiene su capacidad de motivarse, cuando tiene su capacidad de evitar un resultado delictivo y pese a ello no lo evitó, a esa persona se le aplica una pena, porque tiene esa capacidad de motivación. Pero cuando no tiene esa capacidad de motivarse, es inimputable, por ejemplo, entonces lo que se aplica es una medida de seguridad, internación o tratamiento ambulatorio. ¿Cuál es la definición de internación? La internación se aplica para los inimputables, partiendo por eso. Ya dijimos que el inimputable no recibe una pena privativa de la libertad. ¿Por qué? Porque no responde penalmente. El inimputable no responde penalmente. O sea, el inimputable comete una conducta típica antijurídica y culpable, pero no, una conducta típica antijurídica, pero no culpable, porque es inimputable justamente, ¿no? Por la enfermedad mental que padece. No recibe una pena, sino recibe una medida de internación que, dijimos, también está sujeta a los mismos principios que a la pena privativa de libertad. Por ejemplo, el de proporcionalidad. No se le va a encerrar a un loquito en el hospital de por vida, sino porque ha cometido un hecho típico y antijurídico, ¿cierto? Excepcionalmente, y aquí tiene que ver el tema de la vicarialidad en la aplicación de la medida de seguridad, que lo vamos a ver seguidamente, la internación también se puede aplicar, el juez puede disponer la aplicación de esta medida de internación y de manera excepcional para personas que han sido encontradas responsables penalmente. Internación, sí, para personas que han sido encontradas responsables penalmente. ¿Quiénes? Los imputables relativos
aquellos imputables digamos que presentan algún tipo de enfermedad mental, pero que en definitiva no permitió que digamos que disminuya por completo su capacidad de comprender. La internación, por tanto, se pueden aplicar de manera excepcional a los imputables relativos y también a los imputables, a los encontrados responsables penalmente, pero que hayan cometido el delito por su dependencia al consumo excesivo de alcohol o de drogas. Aquellas personas que han cometido un hecho delictivo por el alcohol o por las drogas y que no hayan sido encontrados imputables relativos, sino que hayan sido considerados como imputables, se les ha aplicado una pena como un imputable siendo encontrado responsable penalmente, también el juzgador podrá disponer una medida de internación, ¿no? Y el tratamiento ambulatorio es aplicado, esto sí, estrictamente a los imputables relativos del artículo 76 del Código Penal. ¿Qué es el internamiento? El internamiento es una afectación a la libertad ambulatoria del sentenciado e implica que ingrese a un centro hospitalario especializado u otro establecimiento adecuado con fines terapéuticos o de custodia. Dijimos, a una persona que sufre una enfermedad mental no se le deja en el hospital psiquiátrico de por vida porque no por su condición en sí. No, no, no. Esta persona ha tenido que, digamos, ha tenido que cometer un hecho, una conducta humana voluntaria típica y antijurídica, es decir, responsable del pago de la reparación civil, pero no culpable, para que el juzgador, el juez, haya dispuesto esa internación en un tratamiento, en un hospital psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? No es que al loquito por ser loquito o al enfermo mental por tener enfermedad mental o patológica, de frente se le manda al hospital. No, hay una orden judicial, ¿no? Por eso dijimos que las medidas de seguridad siguen los principios de la pena privativa de libertad. En la internación más aún, la internación más aún, ¿no? Por tanto, esta persona ha tenido que cometer una conducta típica y antijurídica para que sea encontrada, digamos, para que el juez ordene su internación por ser inimputable, para que siga un tratamiento. ¿Es una medida de seguridad grave? Evidentemente que sí lo es, porque requiere que exista una alta probabilidad de que el imputado vaya a cometer delitos graves. Delitos graves. No, si es una inimputable que comete delitos, digamos, patrimoniales, de poca monta, se le puede imponer un tratamiento ambulatorio de repente, ¿no? O inimputable y que pague la reparación civil, quizás, ¿no? Eh, pero cuando se trata de imputables con delitos graves, y que haya una alta probabilidad de que vayan a cometer en libertad nuevamente estos delitos como homicidio, lesiones o violación sexual, el juez tiene que disponer un tratamiento, una internación. Tiene que disponerlo. El juez no va a disponer una pena privativa de libertad porque no son responsables. No van a ser, nunca van a ser encontrados responsables penalmente, pero tiene que disponer una medida de internación. ¿Para qué? Con fines curativos. Su duración no puede ser indeterminada, ¿no? El juez en sentencia debe definir el ámbito temporal de esta medida, ¿no? Que no puede exceder de la pena privativa de la libertad que le hubiera correspondido, pero que no le va a corresponder nunca. Nunca le va a corresponder porque no es responsable, pero no puede exceder la internación del tiempo de la pena privativa de la libertad que le hubiera correspondido. La duración puede ser modificada por el juez, la duración la puede modificar el juez, ¿no? El artículo 75 del Código Penal señala inclusive que el juez puede requerir cada 6 meses una pericia médica a fin de darle a conocer el hospital al juez si las causas que hicieron necesaria la aplicación de la medida han desaparecido. Y de ser el caso, el juez va a cesar la medida de internación, ¿no? Si digamos, el enfermo mental, el loquito se ha curado, ya no hay necesidad de internación. Por tanto, el juez levanta la medida y a su casa, en libertad. Pero ¿tienen que responder penalmente? No. El inimputable por enfermedad, anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o grave alteración de la percepción no responde penalmente. Es inimputable, nunca va a recibir una pena privativa de libertad. Los que sí van a recibir pena privativa de libertad son los imputables relativos y los imputables. A la par con la medida de internación tenemos al tratamiento ambulatorio, que es una medida menos lesiva, menos lesiva de la libertad ambulatoria, que tiene una función eminentemente de rehabilitación y consiste en el sometimiento obligatorio, eso sí, del sentenciado a un régimen ambulatorio de atención de tipo médico, de tipo psicológico o de otra especialidad que su estado lo requiera. La ley no estipula aquí, en este caso, la ley no estipula un tiempo de duración.
un límite temporal del tratamiento ambulatorio, pero es evidente que no puede exceder del plazo de cumplimiento de la condena impuesta al delito. ¿Y por qué se señala aquí condena impuesta? Porque estamos hablando de inimputables relativos y de imputables, sujetos que han recibido una pena privativa de la libertad. Por tanto, acá estamos hablando de personas que están condenadas porque han sido encontradas responsables, pero que el juzgador ha advertido que o porque son imputables relativos o porque siendo imputables en un 100% cometieron el delito por alguna drogodependencia o algún alcoholismo exacerbado. En esos casos, el juez dispone, a la par con la pena privativa de libertad, el tratamiento ambulatorio dentro del propio establecimiento penitenciario o en otro establecimiento de salud, ¿no? Su ejecución, por tanto, tendrá lugar paralelamente al cumplimiento de la pena. Paralelamente al cumplimiento de la pena. Y finalmente el sistema vicarial que ya les había mencionado, el sistema vicarial para los imputables relativos, ¿no? El artículo 77 del Código Penal señala, por ejemplo, que corresponde la internación, solamente el sistema vicarial funciona con esta medida de seguridad, la internación, ¿no? Cuando se necesite aplicar una medida de internación a un imputable relativo, ¿no? Estamos hablando de una persona responsable penalmente, o a un toxicómano o alcohólico imputable, es decir, un imputable, pero toxicómano, pero alcohólico. El juez solamente en estos dos casos podrá disponer que tenga lugar una internación. Ojo, no tratamiento ambulatorio, no, no, no. Estamos hablando esta vez de una internación. El juez podrá disponer que ella tenga lugar antes de la pena. O sea, si el juez dispone que estos sujetos merecen una internación, podrá disponer que esta internación se dé antes de la pena. Por ejemplo, el juez puede disponer ante una persona imputable, toxicómano o alcohólico, que ha cometido un delito y que ha sido encontrado imputable, por ejemplo, por feminicidio, puede disponer el juez un tratamiento ambulatorio, ¿no? Ahí no hay sistema vicarial, no hay nada. El tratamiento ambulatorio dentro del penal o fuera del penal y se cumple paralelamente a la pena privativa de libertad por feminicidio. Pero supongamos que el juzgador advierte que esta persona imputable, porque ha cometido delito de feminicidio, pero toxicómano o alcohólico, merece una internación, un tratamiento especializado, puede disponer, por tanto, la internación que sea cumplida antes del cumplimiento de la pena privativa de libertad por feminicidio. Y si así lo dispone, recién ahí advertiremos que el sistema que se está aplicando aquí es un sistema vicarial. Sistema vicarial, en el sentido que el juez ha dispuesto a un imputable que antes de que cumpla su pena privativa de la libertad, cumpla con una medida de internación, ¿no? Repito, solamente para los imputables toxicómanos o alcohólicos o para los imputables relativos. El juez puede disponer la internación y esta medida se cumple antes de la pena privativa de la libertad. El juzgador también dispone que el juez podrá utilizar la vía vicarial, esto es, aplicará la condena señalando la pena privativa de la libertad en una extensión que corresponda al nivel de culpabilidad del autor, pero además dispondrá que el condenado sea sometido a internación cuya ejecución tendrá lugar antes, pero afectando su duración total, es decir, el tiempo que ha estado con internación se computará para efectos del descuento a la pena privativa de la libertad que le toque cumplir. Es decir, no es que el imputado o el sentenciado se haya salvado, se haya librado de la prisión. No, no, no. Sino que primero vas a someterte a internación y si te has rehabilitado de alguna manera, recién vas a pasar a cumplir tu pena privativa de libertad. Repito, para imputables relativos y para imputables toxicómanos o alcohólicos. Ahora, si el tratamiento es exitoso en el sentenciado, el juez podrá decidir si cabe la reducción del tiempo de pena privativa de la libertad que le resta por cumplir o si resulta conveniente declarar su extinción. Esta posición no está contemplada en el código. Esta posición no lo menciona el Código Penal, lo menciona el profesor Pablo Saldarriaga en su libro del año 2000. Es factible que si el tratamiento ha sido exitoso, pueda pues disminuir la pena, ¿no? Incluso extinguir la pena. Ahora, esto es lo que se le hacen, lo que la ley permite, digamos,
hacer con los enfermos mentales, los loquitos, los inimputables en concreto. Ahora, el segundo presupuesto de la culpabilidad es el conocimiento de la ilicitud. No solamente un sujeto tiene que ser imputable, tiene que tener la capacidad de comprender el llamado de la norma para responder penalmente. También tiene que conocer que una conducta es delictiva. ¿Y cuáles son los supuestos que excluyen este conocimiento de la ilicitud de la conducta y por tanto excluyen la culpabilidad? Son los llamados errores. El error de prohibición, artículo 14 del Código Penal, y el error, mal llamado error, de comprensión culturalmente condicionado. ¿Cuándo estamos hablando de un error de prohibición? Cuando el sujeto no conoce o no sabe que su conducta es delictiva, ¿no? Para estar frente a un delito, diremos, no basta con que quien actúa típicamente conozca de la situación típica, sino que también es necesario que sepa o que pueda saber que su actuación se haya prohibida, esto es, que tenga un conocimiento o posibilidad de conocimiento de la ilicitud, de la antijuridicidad de su conducta. Si falta dicho conocimiento, estaremos ante un error de prohibición que podrá ser vencible o invencible, dependiendo de si el sujeto pudo evitar o no el error, empleando un mayor cuidado. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del error? Si el error en que incurre el sujeto, desconociendo que lo que estaba haciendo era delito, es invencible, entonces hay una exclusión completa de responsabilidad. No responderá penalmente, no responde penalmente, pero si pudo salir del error, se pudo conocer que su conducta era delictiva, se va a atenuar la pena. Advertimos aquí que la salida que utiliza el legislador para el tema del conocimiento de la ilicitud es el error, ¿no? La vencibilidad o invencibilidad y la consecuencia es la atenuación de la pena, a diferencia de la eximente incompleta del artículo 21 del Código Penal para los inimputables, que vimos hace un momento. Cuando no se cumplen todos los presupuestos para que una persona pueda ser declarada inimputable por completo, sino que se le declara, por ejemplo, imputable relativo, la pena se fija por debajo del mínimo legal. Aquí no. Aquí en los errores de prohibición, el juez va a atenuar la pena si es que el error era vencible. Hemos señalado que si esto es el error, es decir, el desconocimiento de una persona del carácter ilícito de un hecho, por ejemplo, en el caso de los extranjeros, cuando un extranjero viene al Perú, digamos, de un país árabe, y comete un delito, pues, de violación sexual de una menor de 11 años o de 12 años, cuando en su país pueden permitir los actos sexuales con menores de edad, diremos ahí que el extranjero ha cometido un error de prohibición. Pero por otro lado tenemos el supuesto de las comunidades indígenas, comunidades campesinas, o que personas que por su cultura están aculturados de una manera distinta a la cultura nuestra, de tal suerte que estas personas que por su cultura, digamos, tienen otro régimen de valores, ¿no? Que les impide, digamos, entender que por ejemplo, acceder carnalmente con una menor de 2 años es delito, por ejemplo, tienen una determinada escala de valores distinta a la nuestra, ¿no? En estos casos, en donde las personas, digamos, desarrollan conductas que de acuerdo a su cultura están permitidas, pero de acuerdo a la cultura nuestra no lo están, el legislador penal los considera como errores de comprensión culturalmente condicionados y los asimila a una figura de inimputabilidad. Inclusive, miren ustedes, si nos vamos a la redacción del artículo 15, el que por su cultura o costumbres comete un delito sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, que es la misma estructura del artículo 20 que habla del Código Penal, de inciso 1, que habla sobre la inimputabilidad. El legislador penal lamentablemente regula los supuestos de personas, digamos, que no tienen la escala de valores que tenemos nosotros, que comprenden un hecho de manera distinta, ¿no? Los considera como personas que están cometiendo un error cuando no lo están haciendo. No es un supuesto, por tanto, de error o desconocimiento. Las personas saben lo que están haciendo. Una persona, una comunidad campesina nativa sabe que está accediendo carnalmente con una niña de 13 años. Lo sabe perfectamente, pero tiene una escala de valores distinta a la que tenemos nosotros. Esa distinción
no hace que ellos, no hace considerarlos como que están errando, que ellos están equivocando y nosotros no. No, sino que su sociedad, su escala de valores, su cultura es distinta. Hay una diferencia que ciertamente tiene que respetarse, pero que el legislador penal peruano ha considerado que esas personas son, pues, que son personas que están incurriendo en un error. Es más, la redacción, repito, los asemeja a inimputables, como si fueran menores de edad, como si fueran personas con anomalía psíquica, con grave alteración de la conciencia, con alteración de la percepción. No estamos, por tanto, ante supuestos de error y tampoco estamos ante supuestos de inimputabilidad, ¿no? Es un supuesto de inexigibilidad en la internalización de una pauta cultural diferente, ¿no? Vamos y el tercer presupuesto de la culpabilidad es el supuesto de la exigibilidad de una conducta conforme a derecho. Si tenemos una persona que es imputable porque es mayor de edad y no tiene ninguna enfermedad mental, tenemos una persona que conoce que el llamado de la norma, conoce la normativa jurídico-penal y sabe que determinada conducta es delictiva, el tercer presupuesto para considerar que una persona es culpable es que si se le podía exigir a esa persona una conducta conforme a derecho. Si no se le puede exigir a esa persona una conducta conforme a derecho y que la única alternativa que tenía era el delito, esa persona no será responsable, no se le podrá exigir una conducta conforme a derecho y por tanto no responderá penalmente. La exigibilidad es el deber que tienen los ciudadanos para con la sociedad de desenvolverse de una manera adecuada a las normas impuestas. Es decir, que la exigibilidad decae cuando no se le puede exigir al sujeto que evite delinquir, debido a que por una situación motivacional no se le podía exigir otra conducta que la delictiva. El ejemplo clásico de la persona que está siendo amenazada con arma de fuego para falsificar un cheque. Si no falsificas un cheque por $1.000.000, te meto un tiro. No se le puede exigir a esa persona actos heroicos, como por ejemplo recibir el disparo en la cabeza para defender a tu banco, a tu empleador. No, si está de por medio su propia vida. Por tanto, en esos supuestos hay una inexigibilidad. No se le puede exigir una conducta conforme a derecho. De la misma manera que no se le puede exigir a un náufrago, por ejemplo, que muera para que el otro náufrago pueda sobrevivir asido del tronco de madera que únicamente puede soportar el peso de uno de ellos, ¿no? El caso de la tabla de Carneades. O que digamos, ocupante de un helicóptero pierda la vida o se arroje al aire para que su otro compañero pueda cogerse de las paracaídas y pueda él sobrevivir. No se le puede exigir, por tanto, en ese contexto a las personas a que realicen actos heroicos, ¿no? Eh, el derecho penal, por ejemplo, no protege esas circunstancias. El derecho penal no exige actos heroicos de supermanes, ¿no? Que tampoco protege actos de supertorpes, superidiotas, si se mete la palabra, ¿no? Hay que entender esto, ¿no? El derecho penal no puede proteger actos heroicos ni tampoco actos eminentemente, digamos, torpes o eminentemente negligentes, ¿no? La no exigibilidad, ojo, no significa una ausencia de prohibición, ¿no? El sujeto sabe que lo que le están pidiendo que haga, por ejemplo, con el arma en la cabeza para que falsifique un cheque o para que mate a otro, sabe que está prohibido. La no exigibilidad excluye la responsabilidad penal del sujeto, pero no la antijuricidad. Es decir, el sujeto sabe que está cometiendo una no típica antijurídica. Por tanto, cuando el sujeto no se le puede exigir otra conducta que la delictiva y por tanto no responderá penalmente, sin embargo sí va a responder por los daños ocasionados, porque la conducta era antijurídica. Matar a otro es un hecho antijurídico y por tanto va a tener que responder pagando la reparación civil a los deudos de esa persona a la que mató. La motivación normativa propia de la prohibición no deja de dirigirse al sujeto en situaciones extremas, pero si fracasa la motivación normativa, el derecho no impone pena por la extraordinaria dificultad de la situación, pero sí impone el pago de la reparación civil. ¿Cuáles son los supuestos en los que no se le puede exigir a una persona, digamos, actuar conforme a derecho? Cuando está sujeto a un miedo insuperable o cuando está sujeto a un estado de necesidad exculpante. El miedo insuperable es un estado psicológico personalísimo que obedece a estímulos o causas no patológicas que le deja al autor una opción o posibilidad de actuación. La única que le deja al autor es cometer el delito, a cambio de no sufrir un mal igual o peor.
Por ejemplo, quien compelido con arma en la cabeza para que entregue un dato a otra persona y lo hace, obra con miedo. Por ejemplo, cuando entrega planos de una caja o la clave de la caja fuerte del banco, no con el arma de fuego en la 100, y lo entrega, está evidentemente colaborando, es un cómplice secundario del delito de robo al banco. Es una conducta típica, es una conducta antijurídica, no hay una causa que justifique esa conducta, es contraria al derecho. No, sin embargo, no, el sujeto no podrá responder penalmente, no será culpable porque había un miedo insuperable. A diferencia de la fuerza física irresistible, ojo, ya lo vimos en su momento, fuerza física irresistible que excluye conductas, no hay conductas con fuerzas físicas irresistibles, esta última que actúa sobre el cuerpo, excluyendo el comportamiento humano, anulando toda posibilidad de comportamiento humano, en el caso de la fuerza física irresistible. En el caso del miedo insuperable, sí hay conducta humana voluntaria, pero esta voluntad humana se encuentra coaccionada por la amenaza de un mal. Y por eso diremos que es una conducta típica antijurídica, pero no culpable. O sea, sí hay conducta ahí, pero hay una voluntad que está coaccionada, que está aminorada, amenazada de un mal, y esto hace que el sujeto finalmente termine por no responder penalmente por falsificar un cheque, por entregar unos planos de un banco, por entregar la caja, digamos la clave, la caja fuerte del banco, o por matar a otra en ese contexto de miedo insuperable. Aunque sí responderá civilmente, ¿no? El miedo insuperable supone un efecto perturbador en la lucidez mental, es decir, produce un trastorno mental transitorio, a diferencia de la fuerza física irresistible que actúa sobre el cuerpo. El carácter insuperable o no de dicho miedo o temor. El miedo debe ser de tal entidad que el hombre medio, el común de los hombres, no lo hubiese resistido. Claro, ¿no? Tampoco me van a decir que un sujeto va a alegar miedo insuperable porque lo amenazaron con, digamos, podarle el césped si no entregaba los planos del banco. Lo amenazaron con, digamos, rayarle su auto si no entregaba, si no mataba a otro, si no falsificaba un cheque, ¿no? El miedo tiene que ser insuperable de acuerdo con un hombre medio, con el común de los mortales. Ahí, por tanto, los ejemplos que he mencionado no se podría aplicar, pues, esta causal de exculpación, puesto que no es insuperable ese miedo, ¿no? No se configura el delito de colaboración con el terrorismo si la ayuda fue prestada con la conciencia y voluntad viciada por el miedo irresistible de sufrir un mal mayor, claro. Alguien que colabora con el terrorismo, pero bajo el temor de que si no colaboras te mato, es evidentemente una persona que está cometiendo una colaboración con el terrorismo, pero no va a responder penalmente porque hay una amenaza a su integridad física, a su vida. Y el segundo supuesto que excluye la exigibilidad es el estado de necesidad exculpante, ¿no? Cuando hay un conflicto de bienes de igual valor o equivalentes, por ejemplo, vida, integridad física, vida versus vida. No hay posibilidad ahí de exigir a una persona que muera, ¿no? Cuando de por medio está su vida o la vida del otro, no se le puede exigir que no mate al otro cuando está de por medio su propia vida. No se aplica este supuesto de estado de necesidad exculpante cuando uno tiene el deber de soportarlos, el deber de soportar estas situaciones, como por ejemplo el bombero, el policía o el personal de seguridad, ¿no? El policía tiene el deber de actuar, incluso en peligro de su propia vida. El bombero también. A ellos se les exige soportar determinados riesgos que no se le exige al resto, ¿no? Si no concurren algunos de los requisitos de estas eximentes, miedo insuperable, estado de necesidad, habrá atenuación de la pena, es decir, disminución por debajo del mínimo legal. Artículo 21 del Código Penal. Y finalmente, ya para concluir, doctores, finalmente en esta mañana de sábado, punibilidad. En algunas ocasiones dijimos, para algunos delitos, el legislador penal peruano considera de que si bien es una conducta típica y antijurídica, sin embargo, y culpable, sin embargo, no debe ser sancionado penalmente,
por diversas razones. Por ejemplo, cuando en los hurtos o en las apropiaciones entre esposos, entre cónyuges, ¿no? El legislador considera que si bien estos hurtos o apropiaciones del marido hacia la mujer, o de la mujer que agarra la billetera del marido y se agarra 500 soles y le dice, me voy con esta plata porque ayer me trataste mal o te vi con mi amiga, y ese es un hurto, típico caso de hurto, que si bien es una conducta humana voluntaria típica, antijurídica y culpable, para el legislador penal peruano, estas circunstancias, los hurtos, apropiaciones, por ejemplo, en este contexto, entre cónyuges, por ejemplo, si bien son delito, no merecen un reproche penal, no deben merecer pena. ¿Por qué? Evidentemente por razones de política criminal, es decir, por decisiones del legislador penal peruano, por conveniencia política. El legislador penal peruano considera que en determinados supuestos, a pesar de que la conducta es típica, antijurídica y culpable y por tanto merecedor de pena, sin embargo, en ese contexto en concreto o en función de la persona o personas que intervienen en este caso, no corresponde, no merece, no es políticamente adecuado o político criminalmente adecuado, para decirlo en palabras más castizas y propias, punir, ¿no? Correspondería en todo caso la impunidad, ¿no? ¿En qué casos es en que no corresponde la aplicación de una pena? Por ejemplo, en las condiciones objetivas de punibilidad y en las causas personales de exclusión de la pena. En estos casos, y solo en estos casos, y solo para determinados delitos, el legislador penal peruano considera que ahí corresponde impunidad. Corresponde la impunidad a pesar de que tengamos una conducta típica antijurídica y culpable. Por ejemplo, en delitos semipúblicos, que requieren un informe de la autoridad ambiental, por ejemplo, para saber si tenemos un delito contra el medio ambiente, o el informe de la SUNAT para saber si tenemos delitos tributarios. En esos casos, depende de la propia autoridad administrativa indicar al Ministerio Público si ese hecho es delictivo o no lo es, o si merece una pena o no lo merece. Son cuestiones, ¿y cuáles son los criterios que utiliza la autoridad ambiental y la SUNAT para decir que este hecho es delito o no lo es? Son criterios eminentemente políticos. Eminentemente políticos. Y ahí no tiene nada que ver ni el fiscal, ni el juez, ni la defensa. Por tanto, diremos que ahí habría impunidad, en concreto, impunidad. Y el otro supuesto de punibilidad son las de falta de punibilidad es causas personales de exclusión de la pena. Causas personales de exclusión de la pena. En estas causas personales ya no está en función del delito, como los delitos ambientales o el delito tributario, sino está en función de la persona que interviene. Y es en función de la persona que interviene que el legislador penal considera que ahí no corresponde sancionar, no corresponde penar, ¿no? Por ejemplo, las excusas, las famosas excusas absolutorias. Las famosas excusas absolutorias de los hurtos, las apropiaciones o las defraudaciones entre cónyuges, convivientes o hermanos. Imagínense ustedes si la fiscalía tuviera que recibir denuncias por hurto entre hermanos, entre cónyuges, entre parientes cercanos, ¿no? Por ejemplo, el hermano que cogió el dinero de su hermana y se fue a pasear a su enamorada. La mujer que le sustrajo la billetera con dinero a su marido porque lo encontró con otra mujer y quiso vengarse, ¿no? O las defraudaciones, ¿no? Las estafas entre cónyuges. Terminaríamos con una carga procesal, digamos, inmensa, ¿no? Por tanto, por cuestiones de política criminal, a efectos de, digamos, asegurar o privilegiar relaciones familiares, ¿no? Que se pueden resquebrajar con una sanción penal, o porque el legislador considera que existen otras medidas de control social informal, formal o informal, que podrían solucionar esos casos, por ejemplo, la reprimenda, ¿no? El castigo del papá a los hijos cuando los hijos, por ejemplo, se sustraen entre ellos bienes. Considera el legislador penal que esas circunstancias podrían salvar perfectamente estas cuestiones y no llevarlas al campo penal. Por tanto,
causales personales de exclusión de la pena, las famosas excusas absolutorias, que forman parte del ámbito de la punibilidad solamente aplicable a determinados delitos y por cuestiones estrictamente de política criminal, Esta punibilidad no es propiamente, doctores, no es propiamente una, digamos, no forma parte de la teoría del delito. No forma parte de la teoría porque no se aplica a todos los delitos, sino solamente a determinados delitos. Por lo tanto, algunos profesores consideran que, evidentemente, que esta punibilidad no es que la punibilidad sea un estamento más de la teoría del delito, no, sino que es una cuestión accidental que se aplica para determinados delitos y que es muy posterior al hecho de que la conducta ya sea típica, antijurídica y culpable. Y hoy tenemos un delito pero será un delito impune por estricta decisión del propio legislador penal. Pero, ojo, esto no impide que la parte que se vea afectada, la parte que se vea agredida, pueda acudir ante la autoridad jurisdiccional para lograr el pago de la reparación civil. Aquí habrá reparación civil. O sea, si bien el cónyuge ha estafado, la esposa ha hurtado dinero a su esposo, eso no quiere decir que si no hay sanción penal, no quiere decir que quede impune totalmente, no, habrá reparación civil, pero se verá en la vía civil, no en la vía penal, sino en la vía civil. Y doctores, con eso he concluido el tema de las causales que excluyen la culpabilidad, causales de exculpación. Y nuevamente mi agradecimiento al doctor Henry Ventura por permitirme en esta oportunidad dirigirme a ustedes para tocar estos diversos temas que nos apasionan a todos, ¿no? Parte general del derecho penal. Muchas gracias, doctor Henry, y a todos, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor Rubén. Buen fin de semana. Igualmente, gracias, doctor.